Bendito sea nuestro santo y amado Señor Jesucristo. Toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza sean para Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. La gloria sea para nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, quien envió a su Hijo amado para que éste viniera y diera su vida en un madero por nosotros. Glorificado sea el nombre precioso de Jehová. Y este video que voy a hacer ahora es la parte 2 del video que estamos haciendo, las señales del fin de los siglos. Y vamos a leer en Mateo 24, versículo 3. Dice que estaban los discípulos, se le acercaron aparte diciéndole: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Jesús dijo: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. No se turbe vuestro corazón, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero le dijo: pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Bendito y precioso es el nombre del Señor. Él dijo: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estamos viendo nosotros que están pasando todas estas cosas, pero que aún no ha llegado el tiempo de los dolores en todo el mundo. Porque dice el Señor: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchas de estas pestes y de los hambres son causadas por los mismos hombres, aquellos presidentes de potencias mundiales que hacen y cierran las puertas y no abren sus manos para que estas gentes, estos hombres en diferentes partes del mundo, tengan alimentos y no tengan pestes y no pasen hambres. Y de los terremotos eso es inevitable. Podría ser, digamos, solucionado el problema de los terremotos, porque si la iglesia orare, todos los terremotos, los maremotos, todos los tornados y todos los mares que se levantan en contra de las naciones para anegar con agua, podría la iglesia del Señor, si estuviera llena del Espíritu Santo, hacer oración, y en el nombre de Jesucristo se detendrían todas estas calamidades. Aún no hemos visto que se levante nación contra nación en todo el mundo. Solo partes son guerras que se hacen conforme al hombre le interesa. Son guerras por su interés. No es porque haya odio nación contra nación, sino que hay potencias mundiales que fabrican esta guerra para poder vender así sus armamentos. No hay una señal todavía, pero aunque la hubiera, porque Jesús dijo: porque es necesario que todo esto acontezca. Pero si la hubiera, aún dice: todo esto no es el fin. Pero aún no es el fin, le dijo Jesús. Entonces se entregarán a tribulación y se matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. La palabra de Dios dice claramente de las señales que han de acontecer antes de la venida del Señor. Pero dice la palabra del Señor: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice Jesús. Todas estas cosas, todas estas señales van a acontecer en el mundo, pero es algo que la iglesia no le incumbe, porque la iglesia, queridos hermanos, va a ser tomada por el Señor, como ya lo dije en el primer video. Las 10 vírgenes, las 10 vírgenes, hay 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las prudentes se van con el Señor cuando Él viene. Luego de que esto acontezca, de que el Señor venga, pero aún falta mucho, querido hermano, porque no se cumple todavía lo que los discípulos le preguntaron a Jesús que se tendría que cumplir. Dice el Señor, entre unos y otros se tomarán y se matarán. Vos vas a ir caminando por la calle, va a venir alguno que te va a ver con mal ojo y pum, te va a meter un tiro, una puñalada o algo por el estilo y vas a morir. Pero esto, querido hermano, todavía no acontece, porque en muchos lugares, en muchas naciones del mundo, todavía, queridos hermanos, están en paz. Digamos, hay algunos tumultos, pero están en paz. No hay guerras, terremotos, y no hay lo que realmente se necesita para que haya principios de dolores. Hay algunos dolores, pero no son. Y muchos pueblos del mundo no le prestan atención a los dolores que hay en diferentes países del mundo, que por ejemplo han sido devastados por la guerra, países que han sido vedados por grandes potencias para que estos países no prosperen, y los gobiernos de esas naciones, como el África, están sujetando a la gente a esclavitud. Ni aún eso, queridos hermanos, ni aún algunas pestes que han salido, que han sido fabricadas por el hombre, no han sido pestes que hayan venido conforme a la palabra del Señor, sino que son pestes fabricadas por el hombre, al igual que el hombre está queriendo fabricar ahora el anticristo antes de tiempo. Porque muchas señales tendrán que acontecer, pero la señal mayor va a ser esta, que cuando Jesús venga tome a la mitad de la población que sea evangélica pentecostal y que estén con la lámpara llena de aceite y con aceite en su vasija, comprometidos en la obra del Señor. Estos van a ser levantados, van a quedar todos los falsos profetas y los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos evangelistas que ahora están diseminados por el mundo. ¿Y dónde se congregan todo esto? En todas las grandes ciudades de la tierra, en toda la Argentina, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Miami, en muchas partes, muchas ciudades del mundo, donde estos falsos profetas que se levantan, que hacen señales, porque Satanás le da poder para que hagan señales, sanar enfermos, hacen algunos milagros, pero ellos diseminan un espíritu que no es el espíritu del Señor. Es un espíritu, querido hermano, que han diseminado estos falsos profetas, estos falsos, digamos, apóstoles, falsos maestros que se han levantado. Porque dice, falsos profetas se levantarán. A medida que se acercan los últimos días, abundarán los maestros y predicadores falsos, queridos hermanos, y tratarán de engañar aún a los escogidos por el Señor. Pero tengamos siempre en cuenta lo siguiente, querido hermano: si tú has sido bautizado realmente por el Espíritu Santo, tienes dones espirituales, estás trabajando en tu iglesia, estás haciendo crecer a tu iglesia mediante los dones del Espíritu que te ha dado. No hace falta que tú seas un pastor, el pastor es el que cuida el rebaño. La iglesia, queridos hermanos, que somos todos nosotros, tiene que tener esos dones, el bautismo del Espíritu Santo, y dice que algunos harán milagros, otros sanarán, otros hablarán lengua, otros géneros de lengua, otros interpretarán, otros tendrán don de fe, otros tendrán don de palabra de ciencia, otros tendrán don de palabra de sabiduría, otro hablará géneros de lenguas. Pero todo esto en la congregación es para el crecimiento y para la preparación del cristiano, a fin de que cuando venga Jesús nosotros seamos de las vírgenes prudentes, que nos levantemos y que podamos oír la voz del Espíritu Santo y podemos ir al encuentro del Señor. En ese tiempo va a desaparecer de la tierra
una cierta cantidad de personas que vamos a ser nosotros los creyentes llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, trabajando en la obra del Señor, edificando el pueblo del Señor, sacando a luz a todos aquellos que son los falsos profetas. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. O sea, vienen estos falsos profetas, no vienen sin señales, sin prodigios. Ellos pueden hacer señales, prodigios, pero nosotros podemos identificar a esos falsos por las señales que estos hacen, queridos hermanos, porque nosotros con el don de discernimiento de espíritu que ellos no tienen, porque ellos no tienen los dones del Espíritu Santo, porque Satanás no puede falsificar los dones del Espíritu Santo que tenemos nosotros, los dones que tienen estos falsos cristos, estos falsos profetas que hacen grandes señales y prodigios, no lo tienen, digamos, no son dones genuinos del Espíritu Santo. Es una burda imitación que hace Satanás el diablo para dotar a estos falsos para que hagan grandes señales, grandes, digamos, multitudes de personas van a concurrir a los estadios, va a haber sanidades, va a haber milagros, va a haber prodigios, de tal manera que van a pensar los hermanos que realmente son fieles a Cristo de que estos vienen del Señor, pero no es así. Nosotros mantengámonos, como dijo el Señor, como una manada pequeña dentro de nuestros cultos, dentro de nuestras iglesias. Queridos hermanos, no hace falta estar en esas terribles y grandes y megas iglesias donde se los ve a los falsos profetas que hacen señales y milagros, porque Jesús dijo: a vosotros, manada pequeña, al Padre le ha complacido daros el reino de los cielos. O sea que el reino de los cielos, hermanos, no están donde están esos falsos cristos, esos falsos profetas que están bien identificados en todo lo que es desde la Argentina hasta Estados Unidos y en algunos otros países del mundo. Están todos estos falsos que se han levantado trayendo señales y prodigios. Y hay muchos hermanos o supuestos hermanos que están mirando más los tiempos que preparándose para la venida de Jesús. Están viendo que ocurre algún terremoto por allá, que se levante algún falso Cristo por el otro lado, que el grande profeta está haciendo señales y prodigios. Están mirando todas esas cosas antes de edificarse por el poder del Espíritu Santo para ser las vírgenes prudentes, para que algún día nosotros, cuando venga el Señor, podamos ser levantados con Él. La mitad, queridos hermanos, de los que nosotros somos evangélico pentecostal, porque es la única iglesia fundada en la Biblia, todas las demás denominaciones han sido fundadas por los hombres, pero la única iglesia fundada por Jesucristo en la santa palabra de Dios está en Hechos 2, cuando estaban todos unánimes y vino el Espíritu Santo y los llenó y empezó y nació la iglesia, y Pedro se levantó a predicar y el Espíritu Santo bautizaba a los que habían de ser salvos y añadía a la iglesia el Espíritu Santo a los que habían de ser salvos. Bueno, de esta manera nosotros hoy estamos siendo introducidos en el reino de los cielos. Pero ojo, hermano, el reino de los cielos no está en esas megas iglesias donde están haciendo señales y prodigios tratando de engañar a los escogidos del Señor. Yo siempre me he guardado por los dones que el Señor me ha dado, y yo he podido identificar a los falsos profetas, a los falsos pastores, a los falsos apóstoles que se han levantado. Jesús habla de los falsos maestros, porque estos traen predicaciones erróneas, mentirosas. Yo los confronto mediante las escrituras, y los confronto allí en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Confronto a estos hombres mentirosos para ver si se vuelven. Pero ¿sabes qué, hermano? Estos falsos profetas no se van a volver de ese camino, porque estos son la cizaña plantada en el medio del trigo. Y a la cizaña, querido hermano, no la planta Jesucristo. A la cizaña en el medio del trigo la planta Satanás el diablo. Lo dijo bien claro el Señor. Dice: de noche vino el malo y sembró la cizaña en el medio del trigo. Quiere hacer aparecer
a la cizaña como al trigo, Satanás, pero no lo va a lograr, porque si tú eres un creyente fiel a Jesucristo, tienes que correr, querido hermano, para que el Espíritu Santo te bautice, te llene de su poder, llene tu lámpara, querido hermano, te comprometas en la obra, el Espíritu Santo te dé los dones espirituales para que tú ministres dentro de la congregación a la cual tú perteneces. No tienes que andar como dice la Biblia, así que si os dijeren, mirá, está en el desierto el Cristo, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque dice el Señor que esos son las señales mentirosas que han de venir antes de su venida. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que guardarnos con toda paciencia, hermanos, de estos falsos. No debemos correr detrás de los milagros y las señales. Nosotros en nuestras congregaciones podemos decir al Espíritu Santo que nos dé dones espirituales para hacer sanidades, para hacer milagros, para hablar en lengua, para profetizar. Pero una vez que tengamos esos dones, hermanos, no salgamos por el mundo, no salgamos de iglesia en iglesia tratando de ser vistos y tratando de conseguir algún rédito por lo que Dios nos ha dado. Quedémonos quietos donde el Señor nos plantó, porque también donde te plantó el Señor, también el diablo va a plantar la cizaña, porque no hay una sola congregación donde el diablo no plante la cizaña. Y la cizaña tiene una particularidad, hermano. La cizaña da un grano amargo. ¿Qué hace la cizaña con el trigo? Entrelaza las raíces. O sea, la cizaña se hace muy amiga del trigo. O sea, un creyente falso, amargo, que no se compromete en la obra del Señor, se hace muy amigo y comen juntos y salen juntos a visitar este mundo, para que de esa manera se hacen amigos, y cuando uno quiere arrancar la cizaña, tal vez pueda arrancar al trigo porque están sus raíces entrelazadas. Eso quiere decir la amistad que hace la cizaña, o sea, los hermanos falsos con los hermanos genuinos, porque ellos saben muy bien el espíritu que nosotros tenemos. Nosotros vamos a ver que ellos tienen alguna clase de manifestación, pero no va a ser cierta, no va a ser una manifestación que diga que son verdaderos creyentes, porque no van a estar involucrados en la obra, no le van a predicar al vecino, no van a ganar más para Cristo, no van a tener los dones para sanar a los enfermos, no van a tener dones para ministrar dentro de la iglesia. Ellos van y vienen, lo único que les interesa a ellos es tener la falsa prosperidad, es mantenerse bien ellos, digamos, en una forma económica de vivir. Ellos quieren prosperar y prosperar. Ellos siempre van a estar yéndose a otro lugar donde están estos engañadores que hacen señales y prodigios para ver si se dice, mira, yo fui a tal lado y allí fui prosperado. Y te quieren arrastrar y llevarte a esas megas iglesias para que de esta manera tú te quedes allí donde está la mayoría de la cizaña. Esto es lo que hace Satanás, el diablo, tratando de engañar a los creyentes que lo son fieles a Jesucristo. Va a tratar de todos modos, el diablo tiene un solo objetivo: engañar al verdadero creyente, impedir que el verdadero creyente reciba el bautismo del Espíritu Santo, que el verdadero creyente reciba los dones espirituales, que el verdadero creyente esté siempre con la mano sobre el arado, para así ver a un familiar, a un amigo, a un vecino, a uno en la calle que tiene necesidad del Señor y tenderle una mano. Y ahí va a estar la muestra de gratitud que el otro va a percibir de ti, querido hermano, tú que tienes lleno del Espíritu Santo tu corazón, y de esa manera va a creer en el mismo Dios que tú crees. Estas, queridos hermanos, son las señales de antes de la venida del Señor. Pero cuando el Señor venga a buscar, seguramente tú te vas, y van a quedar todos aquellos que son los insensatos, que son aquellos que no se involucran con la obra del Señor, que no tienen dones espirituales, que solamente le interesa la prosperidad, le interesa esas prédicas encendidas, todas esas mentiras que le predican, todas las fábulas, como le dijo Pablo a Timoteo,
van a tener comezón de oír la buena palabra y se van a volver a las fábulas, a los cuentos, a los chistes que hacen todos estos falsos, a esos movimientos espirituales falsos, que esos son los prodigios, esas tomas que te toman, la risa santa, o que te tiras al suelo, que empiezas a patalear, todas esas inmundicias que el Satanás ha hecho dentro de la iglesia, que son prodigios mentirosos, dice la palabra del Señor. Pablo también dice que Satanás le va a dar a los pastores, a esos falsos profetas, le va a dar un poder para que estos puedan hacer milagros, señales y prodigios. Lo dijo Jesús en Mateo 24, aquí está escrito, querido hermano. ¿Qué hacen los hermanos que están pasando alguna necesidad, que están en alguna prueba, cuando viene la cizaña y te dice, mira, acá no pasa nada, acá no se mueve nada, acá no prosperamos, acá no hay un movimiento que sea un movimiento que a nosotros nos llene? Nosotros, queridos hermanos, no podemos andar detrás de los movimientos que vienen a ser los prodigios. Nosotros debemos andar detrás del poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu ve que en tu corazón, queridos hermanos, hay lugar para que el Dios viva en tu corazón, para que Dios se manifieste en tu vida, como lo dijo Jesús, el que guarda mi palabra, ese será amado por mi Padre, y yo le amaré y nos manifestaremos a Él. O sea que la manifestación de Dios en tu vida va a venir por ese lado. De esa manera tú vas a poder irte con Jesús cuando Él venga a llevar, digamos, conforme a la parábola de las 10 vírgenes. Luego de que el mundo vea que ha partido una gran cantidad de personas, han partido de esta tierra, que han quedado, digamos, la tierra con un faltante de 1.000 millones de habitantes al menos, por lo menos. Entonces el mundo va a ver de que en la Biblia se está cumpliendo lo que dijo el Señor. Entonces, ¿qué va a pasar en ese tiempo? En unos 30 días aproximadamente se va a organizar el mundo. Hay muchos que ahora están queriendo hacer que se manifieste el anticristo, pero antes de que se manifieste el anticristo va a estar la venida del Señor y va a llevar a su iglesia. El 50% de la iglesia comprometida con el Señor, que son las 5 vírgenes prudentes, van a ser llevadas. Las 5 vírgenes insensatas van a decir, ¿qué pasó? Se fueron las otras y nosotros quedamos. En 30 días se va a manifestar el gobernante mundial. Ese gobernante que hoy están queriendo muchos prepararle ya. Tiene preparado en este mundo, el anticristo tiene preparado todo el escenario de aquellos grandes potentados, hombres que tienen mucho dinero, potencias en este mundo. Esos están preparándole un camino para el anticristo. ¿Qué va a hacer el anticristo cuando venga a gobernar? Lo va a traicionar a todos esos que ahora le están preparando el camino. Porque el diablo es un traicionero, es un mentiroso engañador. El diablo usa a las personas. Dice que la gran ramera que estaba sentada sobre la bestia en Apocalipsis 18, esa gran ramera es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora el Papa Francisco dice que nosotros, todos los evangélicos, nos vamos a ir al infierno si no somos perdonados por Él. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Así que ahora el Papa tiene cuidado de nosotros, los evangélicos. Dice que si nosotros no somos perdonados por la Iglesia Católica, nos vamos a ir al infierno. Pero realmente el que va a ser aniquilado por el gobernante mundial, cuando éste aparezca, va a aparecer ese gobernante mundial que todos los pueblos de la tierra le van a brindar su apoyo. Entonces va a haber un solo gobierno, una sola moneda. ¿Y qué va a pasar? La mitad de aquellos que se quedaron en la tierra, que pueden ser unos 1.000 millones, que han sido creyentes, bautizados con el Espíritu Santo, con dones espirituales, porque tener aceite en la vasija significa tener dones espirituales. Tener la lámpara encendida significa haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. No todos tienen la lámpara encendida, porque no todos pueden hablar conforme al corazón de Jesús.
Muchos hablan conforme a lo que pueden estudiar y lo que pueden hacer, digamos, como el catecismo de la palabra de Dios, como hacen los curas. Un catecismo tienen para dirigirse el pueblo del catolicismo. En cambio nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros la podemos leer y entenderla conforme al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros vamos a reunirnos a la iglesia, llevamos al Espíritu Santo que está dentro nuestro. O sea, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros para que nos reunamos como iglesia. Y allí se manifiesta todo el poder del Espíritu Santo. Hay muchos pastores que dicen, invitamos al Espíritu Santo para que venga. Al Espíritu Santo nadie lo invita, querido hermano. El Espíritu Santo va dentro de los creyentes a reunirse como iglesia y allí se manifiesta el poder de Dios entre aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo. Y aquellos que no tengan dones espirituales y tampoco si tienen algún don espirituales y no se han manifestado, no han usado los dones, esos son las vírgenes insensatas, las que tienen poquito aceite en la vasija. En cambio, los pentecostales llenos del Espíritu, con dones espirituales y trabajando en la obra del Señor, tenemos siempre la vasija llena con aceite. Hay una diferencia entre uno y otro dentro de la iglesia. Cada hermano tiene que fijarse en el hermano. No hace falta ver si vos tenés buen testimonio, porque muchas veces cuando vos estás pasando pruebas, tenés mucha clase de angustia y tribulación en tu vida, porque Dios está moldeando tu vida para que le sirvas con poder, porque Dios quiere quitar todo lo que tú trajiste del mundo para que no tengas el peso del mundo en tu corazón, para que tú le puedas servir conforme al reino de los cielos. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es gozo y paz en el Espíritu. Eso es lo que muchos no entienden. Muchos se creen por estos falsos predicadores que hacen señales, los predicadores de la prosperidad, que el poder de Dios se manifiesta mediante la riqueza. Es todo lo contrario. Jesús dijo, no afanéis por nada en este mundo, por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, por el vestido, por la vivienda. Nada, porque todo te será añadido. Pero hay muchos hermanos que corren de aquí para allá tratando de ser prosperados a fin de que el corazón de ellos está puesto en las cosas de este mundo. Pero el corazón nuestro tiene que estar puesto en las cosas del mundo donde nosotros pertenecemos. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del cielo, querido hermano. Jesús dijo, vosotros estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. Vosotros pertenecéis al reino de los cielos. Y el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos es Jesucristo morando en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que ha sido dado en nuestros corazones y vive en nuestros corazones. El Espíritu Santo no lo tenemos que invitar nosotros cuando lleguemos a reunirnos como iglesia. El Espíritu Santo nos ha llevado a nosotros a unirnos. A los que tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo no van con alguna dicha de gozo y paz, sino van esperando alguna prosperidad, esperando alguna señal, algún milagro, esperando alguna clase de prodigio, esperando alguna clase de sanidad incurable, pero no porque desean el reino de los cielos, sino porque desean los bienes materiales de este mundo. Los ojos de ellos están puestos en la tierra, nuestros ojos están puestos en el cielo. Esa es la diferencia que va a haber. Entonces los que se van a quedar aquí van a abrir los ojos. Cuando se manifieste el gobernante mundial, allí se van a dar cuenta de lo que dice la Biblia, que las 5 prudentes se fueron y las 5 insensatas se quedaron. ¿Quién se va a dar cuenta de que ese gobernante mundial es el anticristo? Solamente los creyentes, aquellos que han sido creyentes y que se quedaron porque no tenían aceite en la vasija, porque no se habían involucrado con las cosas del Señor, en predicarle al otro, en hacer bienes a los que no tienen. Entonces en ese tiempo, 3 años y medio, que va a prolongar la vida de ese gobernante mundial, va a ser por 42 meses.
De tal manera que va a ser un pacto con Israel. Israel va a poder hacer su templo. Este anticristo va a hacer que los musulmanes saquen la mezquita de su lugar y en ese lugar sea puesto el templo de Salomón. Y allí los judíos van a ofrecer sacrificios de animales a Dios. Entonces, a los 3 años y medio, a los 42 meses, los judíos le van a decir, porque yo calculo que un origen judío va a tener este gobernante mundial, porque le van a permitir a este gobernante mundial que vaya y ofrezca un sacrificio allí en el templo de Salomón. ¿Y qué es lo que va a hacer este gobernante mundial? Lo que se sacrifica a Dios y es aceptable delante de Dios es un cordero o es un toro colorado, un toro rojo. En cambio, este gobernante mundial va a ir y va a sacrificar allí en el altar, en el templo de Salomón, va a sacrificar un chancho. Por eso Daniel dijo, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar que no debe estar, allí se va a manifestar el anticristo. Cuando el anticristo lleve el chancho para ser sacrificado allí, ahí Satanás viene con todo, llena a ese hombre con todo el poder del diablo y se convierte en el anticristo y comienza a perseguir a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor que se quede cuando venga el Señor y lleve a las vírgenes prudentes, esa iglesia va a abrir los ojos cuando vea al anticristo, o sea, cuando vea al gobernante mundial se va a dar cuenta que es el anticristo. Allí va a comenzar la iglesia a predicar el evangelio por todas partes del mundo, hasta que llegue el día ese cuando ofrezca ese sacrificio en el templo de Salomón, porque dice la palabra de Dios que Israel hará un pacto con la muerte. La muerte es el diablo, querido hermano, y va a hacer un pacto con la muerte Israel, y eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a ofrecer la abominación desoladora en el templo de Jerusalén, va a ofrecer un chancho en sacrificio. El chancho es un animal abominable a los ojos del Señor. Entonces la iglesia del Señor, ¿qué va a hacer? La que se quede en la tribulación, que los primeros 3 años y medio del gobernante mundial va a ser un gobierno de tribulación, no de gran tribulación. Allí se va a intentar poner el chip en las manos, que no va a ser tan perseguido, no va a ser optativo ponerse el chip, ese chip que ahora los hombres están queriendo inventar para hacer así, preparar el camino del anticristo. Pero todas esas cosas son cosas que los hombres inventan a fin de agraciarse o agradarle a Satanás, a fin de que cuando llegue ese gobernante mundial ellos puedan estar gobernando juntamente con él, porque son los poderosos de este mundo los que le van a preparar el camino para que venga y se manifieste el anticristo. Pero no es así. El anticristo va a venir solamente después de que Jesús lleve la primera tanda de los creyentes, que son las vírgenes prudentes. Las vírgenes insensatas se quedan. Mateo 24 dice bien claramente, Mateo 25, que 5 de ellas fueron prudentes y se fueron con el Señor. Las otras 5 se quedaron, hermanos. Cuando quisieron ir y ya le dijo el Señor, dice así la palabra de Dios, Mateo 25, versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, o sea, cuando escucharon el clamor, dice así el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. La medianoche significa el momento, el tiempo que Dios tiene preparado para que se manifieste Jesucristo. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Ese clamor es la voz del Espíritu Santo que hace un clamor y despierta a todas las vírgenes, o sea, a todos aquellos creyentes pentecostales, bautizados en el Espíritu Santo.
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, dice, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, o sea, abrogá por nosotros, dice, danos, dice, algo de crédito para que nosotros también podamos ir. Danos de vuestro aceite, porque dice, dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden y comprar para vosotros mismas. Esto es una alegoría dentro de la parábola. Pero mientras ellas iban a comprar o ellas iban a tratar de hacer la obra del Señor, vino el esposo. Porque primero se despiertan la Virgen, preparan sus lámparas en oración, en decirle, Señor, acuérdate que yo hice esto, que hicimos lo otro, que hicimos... El Señor sabe bien quiénes son las vírgenes prudentes. Pero las otras fueron, dice, las vírgenes prudentes estaban preparadas. Dice, y cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. En cambio, Jesús dijo anteriormente cómo sería el día que él iba a venir después de la gran tribulación, donde va a acontecer el arrebato, donde van a resucitar los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que pasa ahora, queridos hermanos, que dentro de esos 3 años y medio que van a estar las vírgenes insensatas viendo el gobernante mundial, en esos tiempos, queridos hermanos, va a haber paz en todo el mundo. No va a haber guerra, no va a haber problema nación con nación, vas a poder viajar de una nación a otra sin ningún problema, porque todos, queridos hermanos, van a estar dentro de la gran computadora esa que le han preparado para el anticristo. Allí en Bruselas, en Bélgica, hay una gran computadora donde están todos los nombres y todas las, digamos, toda nuestra, ¿cómo le puedo decir? Todo lo que somos nosotros, nuestro nombre, documento de identidad, dónde vivimos, si somos creyentes, si somos comerciantes, lo que seamos. Todo está anotado en esa gran computadora. Aparte de eso está el fichero de culto de la nación. En todas las naciones hay un fichero de culto donde están anotados todas las iglesias, la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, todas estas pseudos iglesias también están anotadas en el fichero de culto. O sea que hay un fichero que nosotros tenemos, una ficha que está en esa gran computadora que va a utilizar, digamos, la bestia, que va a utilizar ese hombre gobernante mundial para identificar a quién sean los creyentes, dónde viven, la casa, en qué iglesia se congregan. Todo va a estar está en esa computadora que le han preparado para Satanás, para el anticristo, para el gobernante mundial. Porque esa computadora le pusieron la bestia. La bestia sabemos que es Satanás, el diablo. Y esa computadora tiene todos los datos de todos los hombres en todo el mundo, con nuestra libreta de enrolamiento, con nuestro DNI, con nuestro pasaporte, dónde nos congregamos, qué hacemos, qué no hacemos, está todo en ese lugar. Y con esos datos, este gobernante mundial va a tratar de en los primeros 3 años y medio, de coaccionar a los creyentes evangélicos pentecostales que se hayan quedado, porque él los va a identificar bien, que eran creyentes pentecostales, que te reunían en tal y tal lugar, ¿me entiendes? Y de ahí el más va a tratar de ver si te puede de alguna manera seducir para que tú le sirvas a él. Pero cuando lleguen los 3 años y medio, que él se manifieste como el anticristo, porque primero va a ser el gobernante mundial, el que va a pacificar todo el mundo por 42 meses, mucho tiempo, 42 meses, para estar viendo
a este atorrante sentado allí gobernando el mundo en alguna de las potencias mundiales, naciones que le van a preparar para que él siente allí su trasero y esté gobernando desde ahí todo el mundo. Y todos van a estar de acuerdo, y se cree en esto, que van a estar de acuerdo con él, que ellos van a tener un reino después donde vivir eternamente y para siempre gozándose. Y eso es la mentira más grande que ha preparado el diablo, porque todos aquellos que anden con la bestia van a parar al infierno, todos aquellos que no se hallen sus nombres anotados en el libro de la vida van a aparecer en el infierno, y allí van a ser atormentados día y noche por toda la eternidad. Imagínate tú que llegas a dejar que el diablo ponga su sello en tu frente o en tu mano para que tú puedas comprar y vender. Imagínate lo que vas a sufrir en el infierno, querido hermano. Los hermanos no van a estar en el infierno. Los que van a estar en el infierno son los que adoren a la bestia. Los creyentes primeros ahora no van a pasar por la tribulación ni por la gran tribulación. Luego los creyentes que se hayan hecho dentro de los primeros 42 meses, porque va a haber una gran evangelización, porque estas insensatas ahora se van a querer volver sensatas y van a predicar el evangelio a toda criatura sobre toda la tierra, hasta que se manifieste el anticristo. En esos primeros 42 meses, queridos hermanos, va a haber una gran iglesia dentro del mundo. Cuando se manifieste el anticristo, va a tener también toda la ficha de todos ellos, de todos los creyentes, va a tener la ficha porque no se le va a pasar nada, y va a tratar de perseguir a la iglesia. En esos próximos 42 meses va a acontecer algo que va a ser algo que le va a cerrar la boca al diablo Dios, porque la tribulación, ni la gran tribulación, es para los creyentes llenos del Espíritu Santo que se hayan arrepentido en el gobierno mundial y que hayan creído en Jesucristo mientras este gobierno mundial estaba durante 42 meses gobernando el mundo. Eso van a tener un fin inesperado, que en el próximo video les voy a mostrar cuál va a ser la situación de las vírgenes insensatas que se queden cuando Jesús venga como ladrón en la noche y se lleve a la mitad de los creyentes pentecostales llenos del Espíritu Santo, involucrados en la obra del Señor. Bendito y glorioso es el nombre del Señor. Hay muchas señales todavía que faltan para que se manifieste el Señor, para que el Señor venga y diga el Espíritu Santo: he aquí se oye un clamor, y el Espíritu Santo va a gritar, va a pegar un clamor, un grito, va a decir: aquí está el esposo, salid a recibirle. Y nosotros las vírgenes nos vamos a levantar y vamos a estar preparados para aquel día. Por eso, quédate en el lugar donde has creído. Quédate allí, querido hermano, porque dice el Señor: manada pequeña, el Señor te ha concedido el reino de los cielos. Queridos, si de otra manera hubiese dicho el Señor Jesús: mega iglesia, gózate porque a ti se te ha concedido el reino de los cielos. Pero no dijo el Señor así. No temáis manada pequeña, dijo, porque el Señor te ha concedido el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos no está en esas megas iglesias donde están estos falsos profetas ministrando señales, milagros, prodigios mentirosos, sino que el Señor está en esas manadas pequeñas, en esas congregaciones pequeñas de 100, 200, 300 personas, donde están viviendo en comunidad y cada uno llevando las cargas de los otros, compartiendo entre nosotros lo que nosotros poseemos. Cuando a algún hermano le hace falta algo,
nosotros le proveemos. Cuando nos hace falta a nosotros, el Espíritu Santo manifiesta de que nosotros tenemos alguna necesidad y la iglesia viene y te sustenta, porque esa es la iglesia del Señor, no las megas iglesias donde dicen todos que vamos por prosperidad, por algún movimiento, por alguna sensación corporal de un espíritu inmundo. Ya en el próximo video vamos a ver, queridos hermanos, lo que significan esos movimientos y esas sensaciones espirituales que ahora los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores están haciendo que se manifieste en esas iglesias. Toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Esperen la tercera parte, queridos hermanos, porque va a haber tercera parte, cuarta parte y quinta parte. Gloria al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir como creyentes.